Muy buenas noches, amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos nuevamente junto a ustedes a través de Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, junto a Marco Corgini para llevarles este programa también a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, aquí estamos otra vez para hablar de ciencia, tecnología y mucho más, y hoy con un muy interesante tema. Es sobre matemáticas, pero algo bien particular sobre las matemáticas. Sí, son a la vista del público general rarezas matemáticas que vale la pena escudriñar en este programa. Vamos a hablar sobre números complejos, imaginarios. Y sobre el infinito matemático. Pero no solamente sobre el infinito matemático, sino vamos a hacer algunas referencias también a nociones del infinito en otras áreas. Muy bien. De las cosas que parecen más sorprendentes, y por lo menos a la gente le sorprende, es este asunto de los números imaginarios, que en realidad es una calificación que hace Descartes con respecto de estos entes, estas estructuras matemáticas, en algún momento definido. Todavía no tengo muy claro por qué, pero... ¿Por qué el nombre? El nombre es extraño, porque no hay una referencia concreta a la razón por la cual a Descartes se le ocurrió asignarlos de esta manera. Ahora, no solo él, sino que otros matemáticos muy conocidos. Recordémonos que en esas épocas la matemática estaba también unida a la filosofía, y principalmente los matemáticos se hacían preguntas metafísicas al respecto. Eso era la impronta de las épocas. La verdad es que esta cuestión de los números imaginarios, o de los números como llamamos ahora números complejos, es bastante antigua. Son los mismos. Los complejos de los imaginarios. Son exactamente lo mismo. Yo me referiría, a pesar de que hay antecedentes en la Grecia antigua sobre que ya se tenía alguna percepción de estas estructuras, de estas rarezas, yo diría que para tener una referencia más concreta y actual, uno tiene que referirse al siglo XVI, o sea, estamos en pleno Renacimiento italiano y con tres matemáticos notables. Bueno, Italia fue notable en muchos aspectos, tuvo a Leonardo, a matemáticos muy conocidos, hicieron grandes avances, y entre ellos tres que son Cardano, Fontana y Tartaglia. Los problemas más importantes en esta época eran la búsqueda de la resolución de ecuaciones cerradas o soluciones cerradas para ecuaciones de segundo, tercero y cuarto grado. Ese era el problema, ya lo conversamos alguna vez en este programa. Estas sí tienen soluciones y de ahí para arriba ya es imposible encontrar soluciones analíticas con estas características. Y estos matemáticos se encontraron en el momento de abordar este tipo de temas precisamente también con esta situación de encontrarse con raíces de números reales negativos. Ahora, ellos los trataban directamente desde un punto de vista absolutamente práctico y por lo tanto no prestaron mayor atención, o si la prestaron no fue la suficiente respecto de esta estructura. De tal manera que no es algo arbitrario. Los números complejos, los números imaginarios no aparecen en el mundo por un acto de magia, ni por la decisión de algún matemático conocido o genial que en un momento determinó háganse los números imaginarios, sino que es un proceso histórico no menor. Bueno, como te decía, al momento de tratar de resolver algunos problemas aparecían estos numeritos o estas cantidades sin darles mayores explicaciones. Y va a ser más tarde en el siglo XVIII cuando otro matemático también muy famoso, de Moore, va a encontrar una relación entre estos numeritos, estas entidades y la trigonometría. O sea, va a poder relacionarlos con la trigonometría y un poquito más adelante otros matemáticos, entre ellos Wallis me parece, establecen una relación entre los números complejos y los puntos en el plano, o sea, en el plano cartesiano, lo cual va a ser una revolución en materia de matemáticas, porque en la práctica hasta hoy día eso facilita mucho los cálculos que uno tiene que hacer respecto de una cantidad impresionante de problemas que tienen que ver principalmente con geometría. Ese es más o menos el contexto. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué son los números complejos?
y estamos hablando de Tartaglia, de esta época hacia adelante, se dieron cuenta que las ecuaciones polinómicas no todas tenían soluciones en los números reales, ¿no? Y que si uno quisiera componerlos en productos de factores, de monomios, entonces eso resultaba imposible si uno pensaba solamente en los números reales, que son los números naturales, los números irracionales, los números enteros, los números, los que tú quieras, de manera que tuvieron que dar un salto que fue significativo y que culmina en la demostración de un teorema, la demostración más rigurosa porque existían demostraciones previas, de un teorema por Gauss que se llama el teorema fundamental del álgebra, que dice que toda ecuación polinomial tiene eventualmente raíces complejas y que tú puedes descomponerla en un producto de monomios con raíces complejas. Eso es fundamentalmente lo que significa. Continuamos hablando sobre números complejos e imaginarios. Bueno, es el mismo concepto, pero se le denomina diferente de acuerdo a la época. Sí, bueno, de Moore estableció esta relación entre la trigonometría y los números complejos, fue en el siglo XVIII. Ahora esto tiene una tremenda importancia porque muchos de los problemas geométricos en el plano se resuelven hoy día usando números complejos. Por ejemplo, las rotaciones, las dilataciones de objetos, de líneas, de rectas o de otro tipo de curvas se logran de una mejor manera y mucho más eficientemente usando precisamente técnicas en esa área. Bueno, pero los números complejos no solo tienen aplicación en eso, ¿no? La aparición de ellos ha permitido cosas notables. Por ejemplo, hay algunas desigualdades, como la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz, que tú demuestras usando números complejos y que sirvió y sigue sirviendo para demostrar una de las cuestiones más sorprendentes de la teoría cuántica, que es el principio de incertidumbre, basado en la estructura matemática que tiene la teoría. La teoría, recordemos que tiene como base la representación de los estados de los observables de un sistema, los observables físicos, como operadores autoadjuntos en un espacio matemático bien particular, que son los espacios de Hilbert. Entonces, estos números complejos sirven para demostrarse esta desigualdad de Cauchy-Schwarz y finalmente concluir, ¿no es cierto?, el principio de incertidumbre en el caso de esta teoría. Así que sus aplicaciones son múltiples, no solamente en física, en matemática, en biología, etc. No son resultados triviales. Continuaron con un desarrollo acelerado. También participaron Cauchy y Poincaré en el desarrollo de la teoría compleja, hasta que llega a ser una rama independiente de las matemáticas con sus propias características, lo que nosotros hoy día llamamos análisis complejo. Pero es una herramienta poderosísima. Sigue el misterio de este nombre extraño, ¿no es cierto?, de números imaginarios, pero supongo que va más por el gusto que por una razón concreta. Ahora, Gauss manifestó sus aprensiones metafísicas, también lo hizo Descartes respecto de la existencia de estos números, pero finalmente cuando Gauss demuestra formalmente el teorema fundamental del álgebra, despeja sus dudas y acepta la existencia de los números complejos como una cuestión de la causa. Eso yo te diría que son las características más importantes de esta nueva estructura matemática. Ahora, si uno lo piensa, los números reales terminan siendo un subconjunto de los números complejos. Y todas las cosas que uno entendía en los números reales tienen su extensión en los números complejos. Por ejemplo, hay una rama que son las funciones analíticas en materia de números complejos y que son extensiones de funciones reales. Y permiten estudiar fenómenos bastante más complicados que los que se permitía estudiar solamente con números reales. ¿Por ejemplo? En física cuántica, por ejemplo, tú ocupas prácticamente extensiones analíticas de funciones reales para estudiar los estados de los sistemas. Ahí tienes un ejemplo notable de esta aplicación. Ahora, me estaba acordando de algo que tú me enviaste en un momento, que era un meme en donde aparecían dos filas de personas que iban a ver dos espectáculos, en donde en una fila, claro, aparecía repleta, ¿no es cierto?, la caja, y arriba decía que raíz de x cuadrado igual x, y al otro lado la caja sin público que decía raíz de x cuadrado igual módulo de x. Entonces, esto parece una cuestión trivial y risible, pero la gente tiene esa idea de que el resultado del primero, raíz de x cuadrado es x,
pero eso no es cierto. En estricto rigor, lo que se debió definir fue raíz de x cuadrado igual módulo de x para darle consistencia a la teoría de los números complejos. Y para que cumplieran ciertas características que ya cumplían los números reales, si no, esto no habría sido posible. Ahora quiero decir que esta estructura se va construyendo de a poco. Es, como lo dijimos la otra vez, un edificio con diferentes ladrillos. Esto está en la parte superior, es decir, partimos con los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales y los números complejos. Los números complejos se dice que son un cuerpo algebraicamente cerrado. Eso quiere decir que toda ecuación algebraica que yo piense, que yo defina, tiene solución en los complejos. No pasa lo mismo con los reales, por eso te decía que había ecuaciones, por ejemplo, que no tenían solución real, como x cuadrado igual menos 1. Eso no existe. ¿Ya? O si tú quieres ponerla de otra manera, y aparece en todas partes, a veces hasta en las camisetas, x cuadrado más 1 igual 0. Esa ecuación no tiene solución en los reales, no hay un número real que satisfaga esa ecuación. Sin embargo, en los complejos sí existen. Así que estos numeritos que parecen tan escurridizos y tan fantásticos, en realidad, desde el punto de vista matemático, tienen coherencia y forman parte de una estructura lógica compatible con las teorías previas. Son unos que se escriben con una I latina, ¿cierto? Es que esa es la base, si uno quisiera decirlo, de los números complejos. I igual raíz de menos 1. Ahora, los números complejos son unos que tienen una parte real y una parte imaginaria, o sea, y son la suma de los dos. Por ejemplo, si A es real y B es real, A más I, que es la raíz de menos 1, por B, eso es un número complejo. Y por eso que son asociados a números en el plano. Entonces, el par ordenado AB en el plano está asociado a A más y B en el plano complejo. Por eso es que prácticamente estás trabajando con la misma estructura. O trabajas con el plano complejo o trabajas con el plano cartesiano, pero los resultados son exactamente los mismos. Esa es la gracia, porque puedes, como te decía, analizar rotaciones y otras transformaciones en el plano complejo que tienen equivalencia en el plano cartesiano y se te facilitan enormemente los cálculos. Continuamos en el Club Cuántico junto a Marco Gorgini, hoy hablando sobre algunas rarezas matemáticas. En el primero y el segundo bloque estábamos hablando sobre los números complejos o imaginarios. Y ahora vamos a hablar sobre el concepto de infinito, ¿cierto? Sí, bueno, el concepto de infinito, volvemos a los griegos, y para poner en contexto esto, Anaximandro creía que el apeiron era el origen de todas las cosas y era infinito, indivisible e inmutable. Ahora, este infinito era un infinito absoluto, no es el infinito como lo entendemos nosotros ahora, inconmensurable, inmedible. A esta teoría, por supuesto, se pondrá Aristóteles en forma furibunda y muchos otros griegos. Yo no sé si los pitagóricos, porque en realidad, bueno, en algún sentido sí, porque los pitagóricos también tenían miedo a lo infinito, por algo rechazaron los irracionales. Esta idea de poder subdividir las cosas eternamente les causaba pavor absoluto y además en algún sentido contradecía algunas percepciones religiosas que ellos tenían, ¿cierto? Pero Aristóteles se oponía también a la noción de infinito y no solo él, sino que otros filósofos de la época. Pero el infinito del que nosotros queremos hablar es el infinito matemático. Esta paradoja además de Zenón, en donde Aquiles persigue a la tortuga. No lo alcanza nunca porque la tortuga lleva una pequeña ventaja. Y como Aquiles tiene que recorrer, estamos suponiendo que estamos recorriendo el mundo, ¿no es cierto?, que se divide infinitamente. Entonces, como la tortuga lleva una pequeña ventaja, Aquiles no lo alcanza porque cada vez que da un paso recorre algo infinitamente pequeño. Esta era una de las razones por las cuales los griegos además se oponían tanto a este concepto de infinitud, porque les parecía absolutamente irracional. Valga la redundancia, por algo le llamaron a los números que no eran racionales, o de la forma de P por Q, irracionales. Supongo que eso tiene un poquito que ver. Pero eso es una elucubración mía. Si hay algún conocido en historia de los números, me lo puede aclarar después. Pero eso es principalmente el problema. Ahora, el asunto de los infinitos en matemáticas sí causó muchos cosas por mucho tiempo.
Y aquí hubo arduas discusiones mezcladas entre lo teológico, entre la influencia que ejerció durante la Edad Media la escolástica respecto al pensamiento y cuánto se mantuvo incluido el Renacimiento en los matemáticos de la época, incluido Newton como matemático ya y otros, ya bastante más lejos de la Edad Media. Recordemos que los griegos tenían en algún sentido el concepto de infinito ya arraigado, porque en el cálculo de algunas superficies, por ejemplo, de varias superficies, consideraban un método que se llamaba el método de exhaustión de Eudoxo, que era un método aproximativo, que en estricto rigor decía que yo tenía que estar subdividiendo mi problema cada vez más hasta el infinito. Y en el fondo hay un paso al límite, ¿no? El problema es que ellos nunca llegaron al límite final, sino que truncaban este recorrido en algún momento, se paraban y decían, bueno, esto es prácticamente el área, por ejemplo, de un círculo, esto aproxima al área de otra figura conocida, de una lúnula, etc. Pero esta cuestión del paso al límite viene de antes, está también durante el Renacimiento, con el concepto de los indivisibles de Cavalieri, y otros matemáticos también italianos, y se va a mantener durante mucho tiempo la disputa. En análisis, que es lo que generalmente nosotros usamos en matemáticas, hay varias líneas de la matemática, el análisis y el álgebra, pero principalmente en el análisis, la noción de infinito y de paso al límite al infinito, como en el caso del sistema de exhaustión de Eudoxo, solamente que aquí sí pasamos al límite. Ese concepto es bastante conocido, pero fue bastante discutido y en algunos momentos fue prácticamente rechazado. Afortunadamente las cosas toman su rumbo como corresponde y finalmente las definiciones que había que hacer desde el punto de vista matemático fueron aceptadas y fueron hechas rigurosamente, por lo tanto esos conceptos hoy día no son absolutamente esenciales y conocidos y aceptados. Pero hubo otro problema también en la definición de los infinitos que resuelve Cantor en algún momento, que es otro matemático conocido, que tiene que ver con una noción que parece natural pero que es contradictoria. Uno dice la suma de las partes de un conjunto es siempre mayor que el conjunto. Y la verdad es que eso no es cierto. Si uno va a las matemáticas estrictamente hablando y uno mira, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, y así, podría tomar un conjunto que fuese subconjunto de este, por ejemplo, solamente los números pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Obviamente los dos conjuntos no son iguales, no son idénticos, o sea, uno está contenido en el otro, o sea, el conjunto de los números naturales pares está contenido en el conjunto de todos los números naturales. Entonces la pregunta es si el conjunto de los naturales es más grande que el conjunto de los números naturales pares. Y la respuesta es no. Tienen el mismo tamaño. ¿Cómo se plantea esto en términos lógicos? Un conjunto se dice infinito cuando contiene por lo menos un subconjunto propio. Un subconjunto propio es uno al que por lo menos le falta un elemento del otro que es más chico que el otro, ¿ya? En el sentido de inclusión, en el sentido de inclusión, pero que tú puedes establecer una relación 1 a 1 entre los elementos de uno conjunto y los elementos del otro conjunto. Una vez que ya los escogiste, los dejaste ligados, ¿ok? Entonces, si esa relación se mantiene entre todos los números del primer conjunto con el segundo conjunto, es indudable que ambos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Y a sorpresa de todos, evidentemente es contradictorio, resulta extraño, resulta paradojal que el conjunto que es más chico en el sentido de inclusión tenga el mismo número de elementos que el otro. Bueno, eso es cierto. A eso se llama cardinalidad de un conjunto infinito. Y esta cardinalidad, en el caso de los números naturales, tiene un nombre, se llama Aleph 0. Se la califica como Aleph 0. Bueno, quiere decir que uno se queda pensando, y los matemáticos se quedaron pensando, entonces es posible que existan otros infinitos. ¿Ah? La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Los dos conjuntos tenían la misma cantidad de elementos, estando uno incluido en el otro. Y se preguntaron, bueno, ¿y esto es cierto en todos los casos? Miremos el conjunto de los números reales ahora. ¿Ya? Los números reales están en todas, y los irracionales, los racionales, en todos los que quieras. Entonces la pregunta fue, ¿puedo construir una biyección, se llama? O sea,
puedo poner en relación 1 a 1, esa es una inyección, 1 a 1, entre los elementos de los, por ejemplo, naturales, que son infinitos, y los números reales, y la respuesta es no, no puedo. La cardinalidad de los números reales es mayor que la otra. Por lo tanto, hay otra cardinalidad, hay otro infinito. Está el infinito de los números naturales, o de todas aquellas cosas que pueden ser puestas en relación 1 a 1 con los números naturales. Está la cardinalidad de aquellas cosas que pueden ser puestas en relación 1 a 1 con los números reales. A esa cardinalidad se la llama la cardinalidad del continuo, y se la nota con una C por continuo. Y después la pregunta es, ¿y hay otros conjuntos que yo pueda crear que sean más grandes, aunque sea en otro sentido, al conjunto de los números reales? Entonces, bueno, esas preguntas que se hicieron los matemáticos fueron respondidas inicialmente por Cantor, que como te digo, además, esto no fue inmediato. Tuvo mucha reticencia en su teoría, pero finalmente también fructificó. Eso es lo que tiene que ver o que se refiere solamente al mundo de las matemáticas, porque los infinitos están puestos en todos lados, están puestos en cuestiones de la física, de la naturaleza, pero principalmente en materia de matemáticas esto es lo que significa. Así que cuando alguien habla de infinitos en matemáticas, tiene que especificar a qué infinito se refiere. No son todos los infinitos exactamente iguales. Y lo del todo es más que la suma de las partes, suele usarse más en otras áreas que en Claro, matemáticas. pero aquí no resulta. O sea, si uno quisiera generalizar esa frase, eso no resulta. En todo caso, yo quisiera decir que no es bueno generalizar. Aquellas cosas que son particularidades, uno tiene que tratar, si estábamos hablando de ciencia, de no extenderlas a aquellos ámbitos en donde el asunto no tiene pertinencia. Eso no es una cuestión menor en la ciencia. Y este es el caso. Hay otros infinitos y otras concepciones, por ejemplo, antiguas sobre el espacio. Muchos postularon en algún momento, o todavía siguen creyendo seguramente, que el espacio y el tiempo tampoco es infinito, tampoco se puede subdividir. Hay una cuestión que es importante y esta es la divisibilidad de la materia, que desde los griegos para adelante, ¿hasta cuándo puedo dividir la materia? ¿O es un continuo completo como los números, la recta real, los números reales, o sencillamente tiene saltos? Y si el tiempo es continuo o el tiempo es también por saltos. Esa es una cuestión que siempre quedará abierta y a lo mejor no la vamos a poder contestar nunca. Es decir, nos estamos moviendo en un universo en donde saltamos de un instante al otro, o estamos moviéndonos en un universo en donde caminamos en forma continua de un punto a otro. Eso no lo sabemos. Y es probable que sean preguntas incontestables y estén dentro de esas cosas que la física no puede responder, o la matemática, sencillamente porque hay cuestiones que son indecidibles, no incontestables, sino indecidibles, tal cual postula el teorema de Gödel. Perfecto. Estamos llegando al cierre de este programa. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Universitaria FM 94.5 en La Serena y Coquimbo, también online a través de las aplicaciones y por supuesto de nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico. En una próxima oportunidad conversaremos sobre otras cosas de ciencia, tecnología y aquello que resulte interesante, también cultura, a todos nuestros espectadores y radioescuchas. En 15 días estamos de regreso. Buenas noches. Buenas noches y los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico.